económica AM de este jueves acá en CNN Chile. Soy Nicolás Paut y son exactamente, miren, estamos a punto de ser las 8, pero no nos aguantamos a las 8. Queremos conocer inmediatamente lo que está marcando los temas económicos de nuestro país. Y un tema que está marcando sin duda es el avance en el Congreso de la pensión garantizada universal. Ya fue aprobada unánimemente en la Comisión de Hacienda de los diputados y también avanza el modo de financiamiento, cuya parte importante y que va a tener más discusión política son las exenciones. Algunas se eliminan y otras se reducen. Todo lo vemos en el siguiente informe. Y se aprueban todas las indicaciones presentadas. Sí, tú eres informado. Entonces, aprobado y... Solo tomó 2 jornadas de debate para que la Comisión de Hacienda diera el primer impulso a la pensión garantizada universal. De forma unánime, el proyecto se aprobó y quedó listo para ser votado en la sala de la Cámara, de acuerdo a la suma urgencia que le puso el gobierno. Es una muy buena noticia para nuestros adultos mayores. Pero lo más relevante de la aprobación de hoy día, por esta unanimidad de la Comisión de Hacienda, es que no se va a tener que esperar 3 meses de publicar la ley para recibir el beneficio por parte de todos aquellos pensionados. Votación a favor que permitirá que la primera semana de enero la Sala de Diputados lo pueda votar, ya que la próxima es distrital. Un proyecto que, de seguir el curso esperado, permitirá que en marzo se pueda pagar la primera pensión garantizada universal. El proyecto ya quedó despachado, va a ir a la sala volviendo del año nuevo. El día lunes 3 y martes 4 deberá quedar esto despachado de la Cámara de Diputados para poder ir al Senado. Y si en el Senado hay la misma buena disposición, podríamos tener esta ley aprobada. Entonces, si nosotros logramos despachar esta ley durante el mes de enero, podríamos eventualmente hacer pagos incluso desde febrero próximo. Sin embargo, aún existen cuestionamientos sobre el financiamiento del proyecto, que tendrá un costo de 0,95 puntos del PIB, y precisamente por esta razón el gobierno ingresó al Congreso el proyecto que busca eliminar o reducir exenciones tributarias para poder recaudar nuevos fondos, y le agregó suma urgencia, cuestión que fue revisada por la Comisión de Hacienda. Hay una preocupación respecto a la forma de financiar este proyecto, porque debemos ser responsables al momento de comprometernos de que va a existir el pago de esta pensión y que va a ser sostenible en el tiempo. Por otro lado, quienes serán los beneficiarios de la eventual PGU se mostraron divididos ante este avance del proyecto. Un buen proyecto, creo que hay que apoyarlo de todas maneras. Todo lo que se refiere a cambio en pensiones, en el sentido positivo, creo que es bueno. Cualquier ayuda que llegue para los que somos de la tercera edad es bienvenida. Bien poca esperanza. ¿Usted cree que el proyecto esté insuficiente? Obviamente que es insuficiente. No como debiera. No hay el deseo profundo de hacerlo. Pensión garantizada universal que será de 185.000 pesos, pero atención, porque esta vendrá a reemplazar la pensión solidaria para quienes la reciban actualmente, por lo que en definitiva garantizará que todos los mayores de 65 años, sean pensionados o no, reciban un monto por sobre la línea de la pobreza. Vamos a profundizar ahora en las exenciones que más o menos financian un tercio del proyecto. Veamos una de las más comentadas en el último tiempo, que tiene que ver con la reducción de las exenciones a las ganancias de capital bursátil. Durante un año, las ventas que haga alguna persona, algún inversionista y tenga ganancias, se le va a aplicar un impuesto de 10% a las ganancias. Antes era de 5%, ahora se subió al doble, 10%. Se va a aplicar 6 meses después de que esté en vigencia la ley. No se va a aplicar a institucionales. Estos son inversionistas grandes como las AFP y las compañías de seguro, porque ambas pagan impuestos al momento de entregar las pensiones. Entonces, si se le aplicara a otro, sería una doble tributación. Por eso no se le aplica este impuesto. Y solamente durante 2022 se estima que esta medida recaudaría 0,02% del PIB, más o menos 50 millones de dólares. Pasamos ahora a otro tema que es directamente una eliminación, que es eliminar el crédito IVA a las constructoras. Se elimina para la venta de viviendas de hasta 2.000 UF y se empezaría a eliminar desde el 1 de enero de 2025. ¿Todo esto puede implicar que las viviendas puedan ser más caras? Sí, es uno de los efectos, pero también un efecto recaudador.
El siguiente tiene que ver también con una aplicación de IVA a los servicios. Aquí el gobierno estima que sería uno de los factores de mayor recaudación para este proyecto. Se empezaría a aplicar el 1 de enero de 2023 a todos los servicios, excepto a personas naturales que quieran hacer el famoso pituto, quieran hacer un trabajo extra y emitan una boleta de honorarios, pero como personas naturales no se le aplica el IVA, si se le aplica la retención del 10%, que eso se hace al día de hoy, no, es 11,5% al día de hoy, y esto es muy importante, no se aplica a servicios de salud. Más adelante en la mañana acá en Noticias Express de CNN Chile estará el ministro de Hacienda también explicando más en detalle este financiamiento y el proyecto de pensiones garantizadas. Hablamos ahora del PIB de Estados Unidos porque fue revisado levemente al alza en el tercer trimestre. Creció 2,3% según la última estimación. Esto es una cifra mayor a la que esperaba el mercado y también mayor a la que había registrado Estados Unidos en los trimestres anteriores, donde crecía prácticamente al 6%. Subieron los inventarios privados, además del comercio tanto mayorista como minorista. Hablamos ahora de la moneda estadounidense, que es el dólar, que afortunadamente para nosotros en Chile cayó este miércoles. Está de todas maneras muy alto, 864 pesos, cayó casi 10 el miércoles respecto al martes. Y además les cuento que el IPSA cayó 0,48%. ¿Saben cuál fue la acción? No del IPSA, porque está fuera del IPSA, pero de la Bolsa de Santiago que más cayó el miércoles. LATAM Airlines cayó más de 13%. ¿Por qué? Es un tema que se los voy a contar al final del programa y que estará marcando la agenda económica de este jueves. Esta es una noticia muy importante para un proyecto minero polémico y también para quienes quieren proteger la biodiversidad de Chile. El Consejo de Ministros aprobó la creación del área marina archipiélago de Humboldt. Es un área costera para múltiples usos de más de 2.200 kilómetros cuadrados, que es un aumento sustantivo respecto a los que se contemplaban en el proyecto anterior. La iniciativa busca proteger el que es considerado uno de los 10 ecosistemas marinos más importantes del mundo, con hábitats de especies como ballenas, chungungos, pingüinos de Humboldt y diversas aves, para convertirlo en un lugar clave para la investigación. Obviamente esto tiene gran relevancia no solamente por la protección del medio ambiente, sino que es parte del área donde se emplazaría el puerto que contemplaba el proyecto minero Dominga. De manera personal, yo creo que si ya Dominga es un proyecto que prácticamente está sepultado, esto lo confirma aún más. Es una tremenda noticia porque pasamos de una propuesta que tenía aproximadamente 116.000 hectáreas, la aumentamos a aproximadamente 230.000 hectáreas. ¿Y qué es lo lindo de esto? Es que los objetos de conservación son justamente aquellos que nos estaban requiriendo. Las ballenas, los cetáceos, los pingüinos de Humboldt, los ecosistemas distintos que se encuentran en el fondo marino. Así que es una muy linda noticia que después de este largo trabajo que hemos llevado haciendo, hemos podido hoy día entonces aprobar el área marina costera protegida de múltiples usos. Cualquiera sea el proyecto, el que sea, debe siempre respetar esta área marina protegida y en consecuencia los objetos de conservación. Hablamos de política en agenda económica porque todavía no se sabe el nombre de ningún ministro, menos aún del ministro de Hacienda, que es algo que nos ha tenido bastante ocupados esta semana. Sin embargo, el comando de Gabriel Boric está en conversaciones constantes con Apruebo Dignidad. De hecho, este miércoles tuvieron su primer comité político, podríamos decirlo. Veamos la nota que preparó Ivo Goich al respecto. Benjamín y Matilde se reunieron con el presidente electo Gabriel Boric. Ninguno de ellos es parte de los partidos de Apruebo Dignidad ni de la centroizquierda, pero lograron entrar a su oficina provisoria en Avenida Italia, la denominada Moneda Chica, e incluso aconsejaron al futuro mandatario. Como que mejoraran el sueldo o que también el horario de trabajo sea más corto. También cuidar los derechos femeninos y de todos en realidad. De todos,
Todos. Pero no fueron las únicas personas que escuchó hoy el presidente electo, quien en la mañana sostuvo la primera reunión formal con los partidos de su coalición para comenzar a trazar el plan de instalación de su nueva administración. Y por supuesto proponer algunos nombres de quienes podrían asumir cargos en el futuro gabinete, pero también para analizar hasta dónde podrían ampliar el bloque mirando hacia la centroizquierda e incluso la DC. Hay plena conciencia, absoluta conciencia de manera unánime dentro de nuestra coalición Aprodignidad de que no basta tan solo con Aprodignidad hoy para poder cumplir todos esos desafíos que nos hemos propuesto. Nosotros ya hemos expresado públicamente como partido que en la medida que se facilite el cumplimiento del programa de gobierno, indudablemente todo apoyo va a ser bienvenido y van a tener que haber conversaciones porque se necesita los acuerdos parlamentarios. Los partidos que apoyaron a Boric en segunda vuelta dicen no haber pedido nada a cambio, pero se abren a la posibilidad de que se acerquen a ellos con alguna propuesta concreta. Ahora, si ellos nos lo plantean, nosotros tendremos que evidentemente discutirlo, analizarlo, pero por el momento nosotros lo que hemos dicho, no somos de oposición. El gobierno del presidente Boric es el gobierno basado en Aprodignidad. Él sabrá a quiénes convoca, a quiénes invita. Me parece que hasta el momento ha sido sumamente criterioso en plantear que está buscando a los mejores. Otra vereda desde la que podrían aportar es desde el Congreso y no necesariamente ingresando al gobierno, uno en el que se deberán buscar acuerdos para poder llevar a cabo las reformas propuestas por Boric. En el resultado de primera vuelta pasó al balotaje el candidato de Aprodignidad y por tanto esa es la base de apoyo que tiene el presidente electo. Si él decide hacer una convocatoria más amplia como la que realizó para ganar la segunda vuelta, bueno, es una decisión que tendrá que tomar el propio Gabriel Boric. Vamos a apoyar el gobierno del presidente Boric de manera desinteresada, sin buscar cargos de poder, sin buscar cargos de gobierno y vamos a ser consecuentes con eso. Desde su coalición, al menos, Gabriel Boric tiene la completa libertad para tomar las decisiones sobre un futuro gabinete y cargos de confianza. Pero habrá que ver si es capaz de convencer al resto de la centroizquierda de participar activamente de su gobierno. Antes de hacer la pausa, les propongo una pregunta. ¿Cómo se elige en estos momentos a un ministro de Hacienda? ¿Los balances de poder? ¿Alguien que sea muy duro con los números, muy responsable ahí, que tenga que lidiar también con quienes quieren avanzar más rápidamente en algunos proyectos de ley, tiene que estar comprometido con el programa de gobierno? Hablamos con un exministro de las Express, parlamentario y también senador de distintos gobiernos y de distintas épocas de Chile. Hablamos de José Antonio Viragallo sobre esta pregunta. ¿Cómo se elige a un ministro de Hacienda en estos momentos? Al regreso acá, en Agenda Económica. ¿Cómo se elige ahora a un ministro de Hacienda para el gobierno que empieza a estar en la moneda en marzo? Es la pregunta que queremos analizar junto al ex parlamentario, ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, también ex ministro de Justicia en el gobierno de Salvador Allende, José Antonio Viragallo, que está en contacto de Agenda Económica. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. José Antonio, ¿cómo ve actualmente la elección de este ministro de Hacienda, en particular con todo lo que se ha hablado desde que salió presidente electo Gabriel Boric? Yo creo que se ha convertido como en un tema clave, casi como algo emblemático de lo que pudiera ser el próximo gobierno. No habría sido lo mismo, por ejemplo, si hubiera ganado la centroderecha. Cuando gana, digamos, la centroizquierda o la izquierda en este caso, lo que se llama el mercado se muestra mucho más, ¿cómo decir?, más inquieto respecto a las políticas públicas y por tanto lo del ministro de Hacienda pasa a ser más que solo el cargo, pasa a ser como un símbolo, un signo de lo que será la nueva administración. Pasó eso también en el gobierno del presidente Lagos, en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. ¿Usted lo ve que es clave porque se conversó mucho durante la campaña que las medidas económicas, la estructura de cómo funcionaría la economía en un gobierno de Gabriel Boric, su recaudación tributaria, en definitiva, el sustento económico del programa puede haber sido su mayor debilidad? ¿Por eso ha sido tan importante esta discusión ahora? No, yo creo que no es eso. Yo creo que hay casi como una desconfianza innata en los agentes más importantes del mercado,
cuando asumen fuerzas que quieren cambios o cambios más profundos. Eso se ha notado, por ejemplo, en la subida del dólar, en la fuga de capitales, antes de la elección. O sea, y eso hace que la decisión del presidente electo sea muy decisiva, muy importante. Ahora yo diría dos cosas, que el nuevo ministro de Hacienda obviamente tiene que ser una persona que conozca bien su materia, que ojalá tenga también algún conocimiento del manejo real de la economía, no solo académico, y que también tenga sintonía política con el equipo central del próximo gobierno, pero que al mismo tiempo sea una persona capaz de entender, dialogar con el mundo empresarial. Ahora, el cargo de ministro de Hacienda ha ido perdiendo, usted me podrá ayudar con la definición, no sé si relevancia, no sé si poder, dentro de los distintos gobiernos. Por ejemplo, que yo más me acuerdo, porque empecé a reportear ahí, cuando el primer gobierno de Michelle Bachelet, el ministro que tenía mayor poder y mayor influencia, sin duda, era Andrés Velasco. Luego, con el gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, era difícil que tuviera tanto poder porque en sí Sebastián Piñera, por sus conocimientos, también era como un ministro de Hacienda junto a ser presidente. Pero luego ya en el gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Arenas empezó a tener menos poder. Luego también Rodrigo Valdés, recordemos, cuando renunció tras lo que sucedió con el proyecto minero Dominga. Posteriormente en el segundo gobierno también de Sebastián Piñera ya hubo 3 ministros de Hacienda. Entonces quiero preguntarle, el cargo de ministro de Hacienda ha estado perdiendo poder y eso podría continuar ahora en el nuevo gobierno de Gabriel Boric. No, yo no creo que haya perdido poder el cargo, al contrario, creo que además de los ministros de la moneda siempre Teatinos, el Ministerio de Hacienda, ha sido como otro centro de poder muy importante, en todo sentido, además en el manejo diario del gobierno por la labor de la Dirección de Presupuestos, que va autorizando los gastos, en fin. Pero lo que pasa es que hay buenos nombramientos, malos nombramientos, más allá de las personas. Hay personas que son adecuadas para un momento y que después ya la situación política hace que se busque a otro. O sea, los ministros siempre están al servicio de un proyecto político bajo la conducción del presidente. Y puede ser un muy buen economista, un técnico muy bueno, pero a lo mejor no es la persona adecuada para el minuto específico. Ha sido curioso, sí, en el gobierno actual que haya habido tanto cambio en el Ministerio de Hacienda, lo que no ocurría en gobiernos anteriores. Ahora, entonces, ¿usted ve que quien sea designado ante Teatinos 120 va a pesar más que esté al servicio del programa de gobierno? Porque también podemos concordar en algo. Los ministros de Hacienda son los que tienen que decir no se puede hacer algo cuando no hay recursos o se tiene que priorizar otra cosa. Y eso a veces puede ir en contra de los deseos de los otros ministerios más políticos. Entonces, eso quiero preguntarle. ¿Tiene que ser un ministro que sea más al servicio del programa o más que dé tranquilidad al sector económico, mercados, empresarial también? Sí, las dos cosas. O sea, tiene que ser un ministro que comparta el proyecto que encarna el nuevo gobierno, su línea política básica. Pero claro, lo que pasa es que los gobiernos no viven de sus programas, sino que viven además de lo que quieren realizar, del manejo diario de la gestión del país. Y ahí hay muchos imprevistos, situaciones económicas que se van dando. Y claro, y ahí también entonces el ministro de Hacienda tiene que hacer presente, con fuerza además en el gabinete, incluso al propio presidente, la situación financiera entre gastos y ingresos y, digamos, los márgenes en que puede actuar los cambios que se quieren realizar para no desbarajustar, digamos, los equilibrios macroeconómicos. Quiero decir que el presidente Boric lo dijo incluso en su primer discurso con mucha claridad: queremos hacer los cambios, dijo, con responsabilidad fiscal. Ese punto, cambios y responsabilidad fiscal, es justamente donde se juega el carácter del nuevo gobierno. ¿Usted cree que también tiene que ser un ministro de la misma generación de sus pares en el comité político? Porque Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Isquia Siches, Camila Vallejo son todos más o menos de la misma edad.
tiene que ser un ministro que también esté en su misma generación, porque aquí también no solamente va a haber argumentos políticos económicos, aquí también tiene que haber una fuerza generacional. Entonces eso quiero preguntarle, tiene que ser también ahí un equilibrio, porque yo también pensaba, ¿y si es un ministro de Hacienda de más edad? Puede ahí que también, por un factor netamente de fuerza, de vitalidad, puede verse bastante distanciado o en contrapeso frente a personas que son mucho más jóvenes, que vienen con todo el envión anímico, político, que da también la juventud. Bueno, es un factor, no lo había yo pensado, puede ser un factor, pero no es lo más relevante. Yo creo que aquí lo fundamental es que el presidente Boric, cuando decida, sabe que estás mandando una señal muy importante al mundo político, parlamentario y al mundo económico. No olvidemos que en Chile el porcentaje del manejo de la economía en manos privadas es altísimo. Entonces, se trata también de una persona que al mundo empresarial, que tiene que decidir inversiones, que tiene que decidir ahorros, en fin, esa persona le dé garantías de un manejo responsable de las situaciones financieras, que no es fácil la actual, porque el gobierno del presidente Piñera va a entregar por la pandemia, en fin, por mil razones, una situación en que recuperar el equilibrio fiscal tardará varios años. Lo importante no es recuperarlo de inmediato, lo importante es la dirección que se asuma. Por poner un nombre, por ejemplo, ¿cómo se llama? El presidente del Banco Central, ¿no? Sería una persona excelente si estuviera en el Ministerio de Hacienda, porque tiene el compromiso histórico de él con los cambios, digamos, por decirlo genéricamente, y al mismo tiempo, yo creo que en el desempeño como presidente del Banco Central ha dado muestra de la enorme responsabilidad con que ha ejercido el cargo. No estoy proponiendo, digamos, por favor, que necesariamente sea él. Estoy señalando José Antonio, una persona posible. Sí, quería preguntarle por qué lo mencionó, porque a usted le parece que reúne las condiciones, Mario Marcel, por supuesto, o es porque algo ha escuchado y que ese nombre por algo podría tener un poco más de posibilidades. No, yo no he escuchado nada respecto a Mario Marcel, además acaba de ser confirmado como presidente del Banco Central, lo que es una muy buena noticia para el país, pero yo creo que todo el mundo aprecia su compromiso, digamos, con fuerzas políticas progresistas, en este caso con el Partido Socialista, y al mismo tiempo todos reconocen su competencia como economista y su desempeño en el Banco Central. Digo, una persona como Mario Marcel, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, hay varias de esas personas, el presidente tendrá que escoger. ¿Usted cree, José Antonio, que debiera ser nombrado el primero o que se dé a conocer el primer ministro, el de Hacienda, por todo el ruido que se está generando? ¿O es bueno que se le anuncie junto a todo el comité político? Es una decisión que tendrá que tomar el presidente Boric. Entiendo que él va a ir a la próxima reunión de NADE, que es en algún momento en enero, me parece que antes del 20, no sé bien, pero si fuera antes del 22, que es la fecha que el presidente se ha colocado, digamos, para anunciar su gabinete, tal vez sería conveniente que a esa reunión de NADE él llegara con el nombramiento ya realizado. Pero en fin, son materias de la coyuntura política que tendrá que definir el propio presidente. Ahora hay que ver que en este momento la discusión, por lo que veo, es más bien si se va a ampliar la coalición de gobierno o al menos si el gabinete que va a nombrar va a ser más amplio que las fuerzas políticas que estuvieron en el origen de su candidatura. Eso también va a determinar, digamos, el nombramiento del ministro. ¿Usted cree, José Antonio, que esa ampliación en el nombramiento podría llegar hasta dónde? ¿Podría llegar hasta la DC o solamente hasta el Partido Socialista como mucho? Yo creo de que, bueno, pero esto ya son opiniones personales, ¿no? Sí. Yo creo que el ideal sería que el presidente Boric entendiera de que él ha sido, digamos, elegido como no solo presidente de todos los chilenos, sino que
en un movimiento, digamos, social y político electoral en que al final confluyeron diversas fuerzas políticas e independientes. Y por tanto, al menos hay 700.000 personas que votaron en segunda vuelta que no lo habían hecho en primera, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante que su gabinete refleje ese amplio espectro, que es digamos que sería lo natural para conducir un proceso que tiene enormes desafíos de distinto tipo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Si va a ser un pacto político, si él va a nombrar a personas que representan ese amplio espectro. Bueno, esas ya son decisiones que tendrá que tomar él, digamos. José Antonio Viragallo, muchas gracias por conversar con Agenda Económica sobre esta pregunta que hemos planteado. Usted ha estado en varios gobiernos, entonces conoce bien cómo se conversa dentro de Palacio para tomar estas decisiones. Le deseo un excelente jueves. Bueno, y que ojalá sea un muy buen nombramiento. Eso esperamos todos, digamos. Exactamente, que esté muy bien. Gracias. Antes de terminar la Agenda Económica AM, les digo que tengan ojo con dos cosas. Ahora, a las 9 de la mañana, se conoce el nuevo informe de empleo de la Universidad Católica. Vamos a ver si se sigue recuperando los empleos que faltan por recobrar durante la pandemia. Y lo segundo, muy importante, y por eso les dije que les iba a contar por qué la acción de la TAM había caído tanto el miércoles. Ahora, a las 11 de la mañana, es la Junta de Accionistas de la TAM donde se va a discutir y a votar muchas de las particularidades del plan de reestructuración financiera que se propuso a la Corte de Nueva York para ver si comienza el camino de salida del capítulo 11 de la ley de quiebras de ese país. Se anticipa una muy dura Junta de Accionistas. Les estaremos contando de eso en la Agenda Económica PM de este jueves. Estaré yo con ustedes a partir de las 8 de la tarde. Sigan acá en CNN Chile, llega Conexión Global.